Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta sección de Apocalipsis. Hoy estudiaremos Apocalipsis 19, ¿sí? El versículo 10 y el total del 10 hasta el 21. Como primera parte tendremos, ¿sí?, el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, registrado en el versículo 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice así: entonces yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién era el que estaba hablando aquí? El ángel y a Juan el amado. Juan el amado se había postrado ante el ángel al ver su gloria posiblemente. Y el ángel le dijo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecías. ¿Qué significa el espíritu de profecía? El espíritu de profecía se refiere al don de la revelación y la inspiración que proviene de Dios, el cual permite a una persona recibir y hablar su palabra. Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo vemos esto en Apocalipsis 19, el versículo del 11 al 16. Y vi el cielo abierto. Nuevamente aquí Juan el amado está relatando. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra. ¿Quién estaba montado sobre el caballo blanco? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es fiel y verdadero. Ahora, el caballo blanco, símbolo de conquista y victoria. El Salvador Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, vendrá a triunfar, a conquistar y a vencer. Versículo 12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchos diamantes, serafís, perlas preciosas sobre la corona. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. O sea, el mismo Salvador conocía su propio nombre. ¿Sí? Su nombre secreto. Versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o sea, de color púrpura o color rojo, como ven en la figura. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Teñida en sangre simboliza la destrucción de los malvados a su venida. Él no vendrá con ropas blancas, sino vendrá con unas ropas rojas teñidas en sangre. ¿Sí? A vencer, a conquistar a los malvados. Simboliza entonces la destrucción de los malvados a su venida. En Doctrina y Convenios 133, en los versículos 46 al 51, nos habla acerca de su ropa teñida en sangre. Dice así: y se dirá: ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas, sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavio glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá: soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado.
O sea, será más poderoso que el sol, más brillante que el sol. Que el sol esconderá su faz avergonzado, porque será, imaginémonos que el sol se convierte en luna y el Señor en sol, venga en sol. Entonces, naturalmente que el sol ante la luna, el sol es más brillante y la luna avergonzada se esconde. Algo así. Entonces, y tan grande será la gloria de su presencia que el sol esconderá su faz avergonzado y la luna retendrá su luz. O sea, la luna desaparecerá ya de la faz porque no se le verá. Sí, no se le verá, completamente no se le verá. Y las estrellas serán arrojadas de sus lugares a la tierra. Y se oirá su voz. ¿La voz de quién? Del Salvador Jesucristo. He pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo pueblo, y nadie estuvo conmigo. Y los he hollado con mi furor y los pisé con mi ira. Y con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. Porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. El juicio es de Dios. Cuando tenemos enemigos, nuestra no es la venganza, sino la del Señor. Y Él lo tiene presente. Doblamos la mejilla, pero el Señor lo tiene en cuenta. Y justo es que hará pagar esa afrenta. Por lo que dice el Señor, porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. Él vendrá a hacer justicia. Al respecto, el elder Neil A. Maxwell dice lo siguiente. Habiendo sangrado por cada poro, cuán roja debe de haber quedado su vestimenta, cuán enrojecido su manto, posiblemente llena de sangre. Nada tiene de extraño que cuando Cristo venga con poder y gloria, venga vestido de rojo, lo cual no solo significará el lagar de su ira, sino que también nos hará recordar de qué manera padeció por cada uno de nosotros, tanto en Getsemaní como en el Calvario. Él dio su vida por nosotros, en Getsemaní como en el Calvario, y vendrá a hacernos recordar. Por eso serán sus vestiduras rojas. Y él dijo, yo solo he pisado el lagar. Él solo lo hizo en Getsemaní y en el Calvario. Y en su ira vendrá y pisará también a los malvados en su segunda venida. Lloro y crujir de dientes serán para los malvados en aquel día. Versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todo su ejército celestial vendrá vestido de blanco. Él solo vendrá con sus ropas de color rojo, de color de la sangre. Y de su boca sale la palabra de Dios, y con ella herirá a las naciones. Y él las regirá con la palabra de su boca. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él vendrá a destruir a los malvados. Él solo pisará el lagar. Versículo 16. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey y Señor es a quien adoramos nosotros los santos de los últimos días, es Jesucristo. Nosotros adoramos a Jesús el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, al Dios de Israel y a nuestro amado Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Padre nuestro y Dios nuestro. No seguimos a otros, sino al Salvador Jesucristo, y le servimos de la mejor manera que podamos, según nuestro potencial y el potencial que el Salvador conoce de nosotros. Nos esforzamos por guardar los mandamientos, de servirlo y seguirlo. Última guerra, la cena del gran Dios. Apocalipsis 19, versículos del 17 al 21. Y con esto finalizamos el capítulo 19 de Apocalipsis. La próxima semana estaremos con Apocalipsis 20. Versículo 17 dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Miren, estaba de pie, ¿dónde? En el sol. Sobre el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la cena del gran Dios. ¿A qué cena se está refiriendo? Veamos. 18. ¿A quién les está hablando? A las aves del cielo. ¿Y qué le está diciendo? Aquí le dice, a las aves del cielo: para que comáis carne de reyes, y carne de capitanes, y carne de poderosos, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército celestial. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Para ello debemos estar preparados, porque este falso profeta hizo a gran bestia grandes señales, que aún los escogidos serán engañados, porque recibirán la marca de la bestia y adorarán la imagen de la bestia. Así que el falso profeta y esa bestia, los dos serán lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, al infierno. No hay victoria para la gran bestia, el falso profeta o al anticristo y a los que le siguen. No piensen que vencerán, aunque sean muchos, porque posiblemente sean 7 billones, 7,000 millones de personas, contra 500 millones, 300 millones o 100 millones de santos y cristianos, o menos. O menos. No por eso que sean mayoría, van a vencer al Dios Todopoderoso, porque Él solo pisará el lagar. Él solo.
No necesita de nosotros para aplastar a sus enemigos. Pero nosotros le servimos y le ayudamos en esta obra de predicar el Evangelio, para preparar los corazones de todos sus escogidos que están sobre la tierra, para que puedan ser salvos. Que podamos ser una ayuda para el Señor y Salvador Jesucristo. Y de esa forma de ayudar y servir al Señor, nos ayudamos a nosotros mismos para ser salvos en el reino de Dios. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la palabra que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El Señor destruirá a todos los inicuos. Solo los justos escaparán, como por fuego. Principio que hemos aprendido, queridos hermanos, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Si somos limpios y justos, estaremos preparados para la venida del Señor Jesucristo. Si estamos limpios de los pecados de esta generación y justos, si nos comportamos de una manera justa, entonces estaremos preparados para la venida del Señor Jesucristo. Limpio de la sangre, de los pecados de esta generación, y viviendo con justicia, eso es decir, guardando los mandamientos, guardando los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo. Y segundo principio que hemos aprendido, el apartarnos de la iniquidad del mundo puede ayudarnos a evitar el pecado y los juicios que vendrán sobre los inicuos en los últimos días. Juicio vendrá sobre los inicuos en los últimos días. No piense que se salvarán los inicuos. No, si estáis con los unidos con los inicuos, hacéis las cosas de los inicuos, ¿cuál será su final? Los juicios vendrán sobre los inicuos en los últimos días. Sufriréis juntos con los inicuos. Aunque pareciera que ahora los inicuos están venciendo, y se ríen, se burlan quizás de los cristianos y de los santos de los últimos días. Pero pronto vendrá el lloro y crujir de dientes. Así es que el apartarnos de la iniquidad del mundo, el salir de Babilonia, puede ayudarnos a evitar el pecado y los juicios que vendrán sobre los inicuos en los últimos días. Gracias por escuchar. Termino con mi testimonio. Yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que mi Padre Celestial vive, que su Hijo Jesucristo vive, Él ha resucitado. Él es el único Salvador y Redentor del mundo. Él es el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos. Él viene pronto. Estemos preparados. Sé que si estamos preparados, podemos estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y resistir su segunda venida. Sé que Él viene pronto. Sé que Él ha restaurado su iglesia en estos últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y que Jesucristo mismo gobierna su iglesia por medio de la revelación. Hoy en día tenemos un profeta del Señor, con la misma autoridad y poder que los santos profetas antiguos del Antiguo Testamento. Ellos reciben revelación de parte del Señor, así como lo recibió Pedro del Señor, para nosotros en estos últimos días. Que podamos seguir al profeta, quien tiene la palabra de Dios y recibe la revelación de Dios.
Jesucristo preside y dirige esta iglesia. El reino de Dios está en la tierra. Guardemos los mandamientos. Sé que si guardamos los mandamientos, nos irá bien en esta tierra y en la eternidad. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que allí contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Ese maravilloso libro me prepara para la segunda venida de Jesucristo, para poder pasar los momentos difíciles y de prueba que vendrán, han venido y hemos pasado en estos años. Sé que si soy fiel y hago mi esfuerzo por servir y seguir al Salvador Jesucristo, me irá bien y obtendré la vida eterna al final. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo y por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana en un capítulo de Apocalipsis, el capítulo 20. Estamos al capítulo 21 y finalizamos con el capítulo 22 de Apocalipsis. Solamente en 3 semanas estaremos finalizando Apocalipsis. Muy bien. Gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom.